Tras retirar el cuerpo del candidato presidencial Fernando Villavicencio de Medicina Legal en el norte de Quito, sus familiares lo llevaron a velar a la funeraria Memorial, donde se efectúa una ceremonia privada con acceso restringido. Más detalles en la siguiente nota. Apenas conoció del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, Silvio Marcillo emprendió su viaje desde la parroquia Sevilla en Alausí, provincia de Chimborazo. Viajó alrededor de 12 horas junto a su hija. El objetivo, darle el último adiós a su amigo de la infancia. Compañero de estudio de la escuela, hemos sabido llevarnos. Ha sido un joven muy tranquilo en mi tierra. Con nostalgia recuerda los juegos que compartía con Fernando en la escuela, amistad que ahí se forjó y conservó a lo largo de los años. Jugábamos a las boliches, el trompo, aquel tiempo nos entreteníamos como niños. Pese al cansancio que su mirada evidencia, llegó hasta la funeraria Memorial en el norte de Quito, donde el cuerpo del candidato presidencial reposa. Sin embargo, se enteró que el ingreso es restringido, está abierto únicamente para la familia directa. Exclusivamente familias de primero, segundo y tercer grado, nadie más. Y también que para mañana seguramente van la gente en orden secuencial para que vayan pasando, nada más, eso dicen. Al interior hay presencia policial. Los uniformados resguardan el desarrollo de la ceremonia privada junto a familiares y amigos cercanos. Rostros conocidos de periodistas y políticos les acompañaron esta jornada. Es una reunión muy chiquita con la familia en la sala de velación. Como entenderán, después de todo lo sucedido, pues hay mucha preocupación incluso por la seguridad. Alrededor de 1 hora y media estuvo presente el candidato a la Asamblea, Patricio Carrillo, quien salió sin dar declaraciones, pero sí con custodia policial. No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Como Silvio, un grupo de personas de varias provincias quisieron despedirse del candidato. Sin embargo, del ingreso no pasaron. Esperan que la familia les dé apertura a su velorio este viernes. Voy a ver si que le acompaño, a ver si le sigo hasta donde la cristiana sepultura dan. Con imágenes de Alejandra Verduga, Olga Velasco, Noticias 7. Casi 24 horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, el abogado de la familia sostiene que no hubo el protocolo ni la seguridad adecuada al momento del atentado. Además, cuestiona el protocolo que se siguió con el sospechoso del crimen que falleció la tarde de ayer. Realmente no hubo una seguridad adecuada con una persona que tenía el 97% de correr peligro su vida. Con estas palabras, Luis Fernández, abogado de la familia del ahora fallecido Fernando Villavicencio, señaló que en los próximos días se reunirán con sus representados para definir las acciones legales que tomarán por el asesinato del ex candidato. Aseguran que no hubo la inteligencia ni un barrido previo, ni tampoco un cerco policial para garantizar su seguridad. Que primero se lo lleva un carro destartalado, sin ningún tipo de seguridad, no era blindado. Había la parte de atrás, estaba la parte de atrás. A nosotros realmente nos causa completamente extrañeza. ¿Por qué con ese grado de riesgo? ¿Por qué no salieron por la parte posterior? Esas son todas las dudas que nosotros tenemos. Aunque un poco molesto, reconoció que la policía ahora brinda la seguridad a la familia del victimado. Sin embargo, dijo que muchos allegados resultaron heridos en el ataque. Estuvo la familia ahí, a la hermana le pasaron las balas, a la compañera que estaba al lado de la hermana de la doctora Patricia Villavicencio, lamentablemente le llegó justamente cerca del pecho el balazo. En fin, fue una escena de pavor. ¡Cójale, policía! Lo que sí cuestiona es el protocolo que se dio al principal sospechoso del crimen, que resultó herido de bala y falleció minutos después. Debían llevarlo inmediatamente a una clínica para que lo atiendan, para salvar su vida, pero no lo hicieron. Lo llevaron directamente a la policía judicial y señalan que justamente ahí ha fallecido. Finalmente, al ser consultado sobre quién sería el reemplazo para la candidatura de la República, dijo: el candidato idóneo, con las mismas características de nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro héroe, de nuestro líder, Fernando Villavicencio, es su mentor, el señor doctor Galo
Valencia Gavilanes. Edison Saavedra, Noticias 7. Al piso, estamos al piso. Al suelo. Sí. 6 son los detenidos por el atentado al que fue candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. 2 de ellos han sido ya identificados según las autoridades. Existen varios indicios que los señalarían como los presuntos implicados. El comandante de la policía, Fausto Salinas, explicó cuál fue el operativo técnico que se llevó a cabo posterior al atentado a Fernando Villavicencio. Según la información recabada por las autoridades, él contaba con 3 círculos de seguridad. Un interno que conforma el equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la unidad de mantenimiento del orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Adicionalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. Tras el ataque, Salinas puntualizó que se utilizó el uso progresivo de la fuerza, lo que provocó la neutralización de uno de los atacantes. De acuerdo al registro de antecedentes penales, el delincuente abatido fue detenido por tenencia y porte de armas el 17 de junio de este año, es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia, sin embargo se encontraba en libertad. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que son 6 los aprendidos en el sector de Conocoto y al sur de la capital y que fueron ya llevados a flagrancia. Es importante recalcar que 2 de los ahora aprendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito a través de técnicas de investigación. Y agregó que como información preliminar se confirmaría que pertenecen a grupos criminales armados. La Policía Nacional del Ecuador ya tiene las primeras capturas de los presuntos autores materiales de este execrable hecho y empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales. Manuela Bedón, Noticias 7. ¿Podría responder algunas preguntas, por favor? El movimiento Construye, que auspiciaba la candidatura de Fernando Villavicencio, solicitó al Consejo Nacional Electoral que posponga el debate electoral hasta tener un nuevo candidato. Además, consideran que el crimen es de carácter político. Custodiados por la Policía Nacional y con chalecos antibalas, los representantes del movimiento Construye, que auspiciaba la candidatura de Villavicencio, se pronunciaron sobre el crimen. Patricio Carrillo, que busca ser asambleísta, dijo que este sicariato es de carácter político. Y es una motivación política contra un actor que lo único que quería es ayudar, cambiar esa forma de hacer política en el país. No puede ser que aquellos que tienen tentáculos con la mafia sean los primeros que empiecen a lanzar a través de las redes sociales falsedades y fake news. E instan a Fiscalía y Policía Nacional a realizar una investigación prolija para que el asesinato del político no quede en la impunidad. Vamos a requerir también la cooperación y la asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan ponerse al servicio de la justicia ecuatoriana y darnos una certeza de que este asesinato, este vil crimen, no será uno más de la estadística de la impunidad. Además, y como punto muy importante, hacen un pedido al Consejo Nacional Electoral. Tienen que obligatoriamente, en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Y ese derecho no nos pueden negar 5 ciudadanos del Consejo Nacional Electoral. Porque no vamos nosotros a improvisar. Tenemos que sentarnos y en una gran asamblea nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando. Sin embargo, Luis Fernández, abogado de la familia de Fernando Villavicencio, sí tiene un nombre para reemplazar su candidatura. El candidato idóneo, con las mismas características de nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro héroe, de nuestro líder, Fernando Villavicencio, es su mentor, el señor doctor Galo Valencia Gavilanes.
De su parte, Andrea González, binomio de Villavicencio, condenó el ataque y solicitó que los simpatizantes expresen su rechazo de forma pacífica, además de informarse por canales oficiales. Edison Saavedra, Noticias 7. El calendario electoral se mantiene, así lo ratificó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, en una rueda de prensa. Además, explicó lo que pasará con el reemplazo del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en el movimiento Construye. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso mantuvieron una reunión para analizar la situación de los comicios después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. En una rueda de prensa se ratificó que tanto el debate presidencial y las elecciones anticipadas se realizarán en las fechas programadas. Se mantiene el día de las elecciones y todas las actividades contempladas dentro del calendario electoral aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y adelantó que en caso de que no asista un representante de Construye al debate ni exista un reemplazo oficial, ese movimiento no estaría sujeto a sanciones. Al no haber candidato, todavía el reemplazo no puede haber sanciones. Debe calificarle, debe recibir la solicitud de reemplazo, el CNE conocer, entonces ya entramos en otro momento. Según Atamaín, el movimiento Construye tiene hasta el inicio de los comicios, es decir, hasta el próximo 20 de agosto para elegir a un nuevo candidato presidencial. A pesar de aquello, Fernando Villavicencio seguirá apareciendo en la papeleta de los próximos comicios. Y una vez más, las papeletas ya están impresas, la ley determina que debe ser distribuida tal cual se están impresas ahora en el 100% y como les dije, ya están distribuidas en las diferentes provincias. El nuevo postulante del movimiento deberá pasar por el trámite habitual de una candidatura, es decir, después de ser elegido por su movimiento, el Pleno califica y esa decisión está sujeta a objeciones que pueden llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Andrea Orbe, Noticias 7. Fernando Villavicencio no fue la única víctima del atentado mortal que sufrió la tarde del miércoles. En la Clínica de la Mujer se recuperan otras personas que fueron impactadas por las balas. Según datos oficiales, un total de 9 personas resultaron heridas por el ataque armado. El llanto no es solo para los familiares de Fernando Villavicencio. En el evento de campaña también se encontraban cientos de ciudadanos. Algunos de ellos se convirtieron en víctimas colaterales. La Fiscalía confirmó que 9 personas resultaron heridas por las balas. Entre ellas se encuentra la exasambleísta Gisela Molina, quien buscaba otra vez una curul. Otros 2 son miembros de la Policía Nacional que en ese momento se encargaban de la protección del presidenciable. En cuanto al resto, fueron trasladados en primera instancia a la Clínica de la Mujer, la misma a la que enviaron a Villavicencio y en donde se confirmó su deceso. En ese centro se intervino quirúrgicamente a 3 pacientes, mientras que 2 tenían lesiones menores y otros 2 fueron derivados a otras casas de salud. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y esta mañana la zona en donde se registró el atentado amaneció cercada. Tuvimos la oportunidad de conversar con quienes trabajan en sus alrededores y tenemos la información para ustedes. Temor y miedo. Esas dos palabras son constantes en las declaraciones de los propietarios y trabajadores de los locales cercanos al lugar del atentado mortal que acabó con la vida de Fernando Villavicencio. Tras el ataque la mañana del jueves 10 de agosto, las calles de la zona amanecieron cercadas. Al menos 3 cuadras estaban acordonadas por cintas amarillas desde la Gaspar de Villarroel hasta la Alfonso Pereira sobre el Amazonas y en las intersecciones en el norte de Quito. Desde muy temprano ya se observaba a varios agentes de la Policía Nacional y de Criminalística, además de agentes de tránsito. Los primeros fueron a tomar procedimiento y a recabar información sobre el atentado. Pudimos conversar con una de las personas que trabaja en un local de la zona y ella relató lo que a su parecer le resultó muy sospechoso una hora antes del asesinato. De hecho, vimos a los que creemos que son sospechosos, estuvieron aquí. De hecho, estaban comiendo como unas personas normales, hasta que aceleraron sus motos de forma muy extraña y nos fijamos que las motos no tenían ni siquiera placas. Ahí se nos ocurrió llamar al 911, sin embargo, creo que ya fue muy tarde porque unos segundos después ya empezó. Tras los hechos,
La joven señaló que sienten miedo. Teníamos mucho miedo porque sí se leía unas súper extrañas, entonces estábamos como mucho cuidado, atentos a lo que nos podían hacer. Sobre los heridos, según informó la Casa de Salud, ahí se atendieron a 8, entre ellos Fernando Villavicencio, del que luego se confirmó su muerte. A 3 se les ha realizado intervenciones quirúrgicas y el resto, dice el comunicado, tenía heridas menores. Andrea Orbe, Noticias 7. Esta tarde se registró un ataque contra la candidata alterna asambleísta por Alianza Claro que se puede, Estefi Puente Castro. Según el reporte, antisociales dispararon al vehículo de Puente mientras transitaba en el sector Galo Plaza en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. La candidata habría resultado herida en el brazo izquierdo, sus 2 acompañantes resultaron ilesos. Este ataque no es un hecho aislado en lo que va de la campaña electoral de los comicios excepcionales. El pasado 16 de julio, el candidato a la asamblea por la provincia de Esmeraldas, Rider Sánchez, fue asesinado en Quinindé. Debido al incremento de la violencia durante esta campaña, 31 candidatos a asambleístas solicitaron protección policial. El CNE ha explicado que esta seguridad podría extenderse hasta la familia de los postulantes en caso de que la evaluación de riesgo así lo amerite. El estado de excepción que decretó el presidente de la República, Guillermo Lasso, tras el asesinato del político Fernando Villavicencio es de alcance nacional y tiene una duración de 60 días. En el documento oficial se establece la suspensión de ciertos derechos. Les contamos cuáles son y qué es lo que implica. Ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional, y el segundo decreto, que declara el estado de excepción. Esta fue una de las medidas anunciadas por el presidente Lasso como resultado del Consejo de Seguridad que se reunió la madrugada de este jueves en Carondelet. ¿Qué implica este nuevo estado de excepción? A diferencia del que estaba ya en vigencia en Durán, Manabí y Los Ríos, el nuevo es de aplicación nacional. Por 60 días. Según el documento del decreto, la medida no incluye el toque de queda, pero sí contempla movilización en todo el territorio de Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en seguridad. La policía y Fuerzas Armadas quedan autorizadas para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público. También limita en todo el país el derecho a la libertad de reunión, suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio y también suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Así que la policía podrá hacer las requisiciones necesarias. Los argumentos del primer mandatario para la aplicación del estado de excepción están relacionados a hechos violentos, además del asesinato de Fernando Villavicencio. También consta el atentado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, registrado el 15 de mayo pasado, y de los asesinatos de Agustín Intriago y de la candidata asambleísta Rider Sánchez. Carolina Basante, Noticias 7. El ministro de Defensa, Luis Lara, anunció que se desplegarán militares en todo el territorio nacional con cerca de 50.000 uniformados. Esto tras el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Lara, en su corta intervención, dijo que es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra a Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder. La presencia militar será las 24 horas del día hasta el día de las elecciones el próximo 20 de agosto. Es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentar a los asesinos, a sus cómplices, a los que los financian, a los que los protegen. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional, con el fin de que exista presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia, y allí permanecerán hasta la conclusión del proceso electoral. Los ciudadanos tienen la garantía que las Fuerzas Armadas brindarán las seguridades necesarias para la realización de los comicios.
Para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el asesinato del candidato presidencial es un intento del crimen organizado en amedrentar al Estado y enlodar el proceso electoral del 20 de agosto. También se refirió a los señalamientos en contra de la labor del Ejecutivo. En sus primeras declaraciones públicas sobre la muerte de Fernando Villavicencio, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó al candidato de un patriota, demócrata y luchador, con quien asegura tenían coincidencias políticas. Que atentaron contra una persona que profesaba unas posturas de vida, unos ideales, un candidato presidencial, inclusive con posibilidades. Y para el ministro, el mortal atentado buscó herir la democracia. Que el crimen organizado quiere amedrentar al Estado y a sus ciudadanos. Sin embargo, aún se desconoce quién estaría detrás de la muerte de Villavicencio. El gobierno niega que esto sea un crimen de Estado. El crimen de Estado es cuando una autoridad pública está vinculada u ordena el asesinato de otra persona. Así que llaman a este hecho violento un crimen político y delincuencial, del que desmarcan supuestas conspiraciones, como se especula en cierto sector de la esfera pública. El gobierno nacional le entregó, desde que era legislador de la República, custodia policial del más alto nivel. Tenía una de las cápsulas de seguridad más altas que existe en el Estado ecuatoriano. Sustentan esto con los dos policías de ayer que están heridos de gravedad. ¿Qué tipo de conspiración o teoría conspiranoide puede ser que haya casi fallecidos y que la misma policía haya abatido a uno de los sicarios? Dígalo la Fiscalía, que también lo realiza un tipo de crimen organizado sin duda alguna, pero el establecimiento de responsabilidades le corresponde a la Fiscalía. Cucalón puntualizó que la Fiscalía deberá establecer las responsabilidades de la muerte violenta, así como determinar si hay vinculaciones con el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, crimen que para allegados a Villavicencio estaría relacionado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En el marco de las investigaciones para hallar al autor intelectual del asesinato a Fernando Villavicencio, una delegación de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés, llegará al país para apoyar en las diligencias, según informó el presidente Guillermo Lasso. Esta colaboración se da tras un pedido hecho por el primer mandatario a las autoridades del FBI, mientras que la Fiscalía colombiana también participará, dado que los 6 aprehendidos son oriundos de ese país. Según autoridades de Estado, la colaboración del FBI y de Colombia será orgánica y a la par de las instancias judiciales nacionales. La violencia política no es nueva en la región. Países de Latinoamérica llevan en su historia la muerte de candidatos y representantes sociales que fueron víctimas del crimen organizado y de la delincuencia. Hacemos un recuento de los líderes políticos asesinados. El licenciado Colosio. La lista de presidentes, candidatos y activistas asesinados a nivel de Latinoamérica es larga y han marcado la historia de cada uno de esos países. El asesinato de Luis Carlos Galán, ocurrido en 1983, marcó un antes y un después en Colombia. Galán fue acribillado justo antes de empezar su discurso en la localidad de Cundinamarca. El dirigente liberal defendía la extradición de los narcotraficantes y, según las encuestas del momento, tenía todas las posibilidades de llegar a la casa de Nariño. Como responsables del crimen no solo estuvieron el cártel de Medellín, sino también funcionarios de las fuerzas del orden y políticos. En el 2016 el crimen fue declarado de lesa humanidad. El 24 de marzo de 1994 un ataque cobró la vida del mexicano Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por el PRI que llevaba la delantera en las elecciones. En el 2000 el caso fue cerrado, señalando a Mario Aburto como el único culpable, pero en el 2022 la Fiscalía reabrió la investigación. Este fue el primer caso de magnicidio registrado en el país azteca, que dio pie a muchos más. Río de Janeiro fue el escenario donde asesinaron a Marilene Franco el 14 de marzo del 2018. Ella era concejala de la ciudad, reconocida por su activismo, feminismo y luchar por los derechos humanos, concretamente de las mujeres negras. 5 años después del crimen y no se han encontrado culpables de su muerte y la de su chofer. El 7 de julio del 2021, Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue asesinado en su casa en Puerto Príncipe por un grupo de 26 supuestos mercenarios entre locales y extranjeros. El ataque fue planificado y extremadamente violento. Los perpetradores utilizaron armas de
de fuego de largo alcance y equipos tácticos, pero aunque la mayoría fueron detenidos 2 años después de las investigaciones, no han arrojado resultados. En el 2016, Berta Cáceres, una lideresa indígena, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada. Ella se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica en las tierras ancestrales de la comunidad lenca. Alrededor de la medianoche del 2 de marzo de ese año, hombres armados ingresaron a la casa de Cáceres en la ciudad de La Esperanza, en el suroccidente de Honduras, y terminaron con la vida del ambientalista. 8 personas fueron detenidas y juzgadas en el 2018 por ese caso. Emilia Reynoso, Noticias 7. El aumento de la inseguridad, el contexto electoral y la incertidumbre política y económica son los factores por los que el riesgo país de nuestro Ecuador está elevado, pues actualmente este indicador sobrepasa los 2.000 puntos, lo que fomenta la percepción internacional de un país insolvente. Así nos explican analistas consultados por Noticias 7. El riesgo país es un indicador financiero que muestra la capacidad o solvencia de pago que se tiene respecto a una deuda. Así lo explica el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García. Entonces es un indicador que me dice si tenemos o no capacidades financieras para cumplir nuestras obligaciones. Actualmente el riesgo país de Ecuador sobrepasa los 2.000 puntos y eso no es bueno, pues mientras más se incrementa, más suben las tasas de interés para acceder a un crédito, tanto para el sector público como para el privado. Detalla el analista económico Mauricio Pozo. El Ecuador es un país y un mercado nervioso, difícil, quiere decir que es más riesgoso invertir en el Ecuador, y por lo tanto el rendimiento que pediría cualquier inversionista de los que cité va a ser más alto. Varios son los factores por los que este indicador se incrementó en los últimos meses, como la incertidumbre política y la vulnerabilidad fiscal, explican los expertos. La valoración es que posiblemente no haya toda la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones internacionales. Por ejemplo, un factor externo como el precio del petróleo el que ha provocado ese descenso. Al mismo tiempo es una consecuencia de que algo está pasando. Hemos citado algunos ejemplos, la propia inestabilidad política, el problema de la inseguridad ciudadana, la presencia del narcotráfico. A ello se suma la inseguridad, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, semanas atrás el del alcalde de Manta, Agustín Intriago, terminan abonando al incremento de este indicador. Ya veremos en los próximos días también un incremento del riesgo país, porque eso hace que nos vean como un país muy inestable en la política. Explican cómo el riesgo país elevado afecta a la reactivación de nuestra nación. Recibe menos inversión. Al haber menos inversiones, hay menos posibilidades de crecimiento económico y menos posibilidades de empleo. Ecuador es el segundo país en la región con un riesgo país alto, después de Venezuela. Olga Velasco, Noticias 7. Otros temas, amigos, para motivar la generación de proyectos de investigación que logren resultados para aliviar problemas de la sociedad. Este miércoles se lanzó la iniciativa Idearium, que entregará fondos para financiar los estudios. En todos lados se habla de mejorar la vida de las personas, pero no siempre con ideas concretas, excepto por parte de los investigadores que pasan horas de horas en bibliotecas y computadoras para justamente investigar. Basta con escuchar a los académicos referirse al tema para entender que la ciencia, tecnología e innovación también ayudan a abordar y aliviar los retos sociales y al mismo tiempo encontrar formas eficaces de abordar los desafíos medioambientales. Porque los resultados de tantos estudios, según explican, solo traen nuevas oportunidades para las sociedades. Pero hay un problema al que se enfrenta todo investigador:
el financiamiento. Todavía en el 80% de los países se sigue invirtiendo menos del 1% del PIB en investigación y desarrollo. Esto según cifras de la UNESCO. Sin dinero, un estudio sobre nuevas tecnologías, desarrollo agropecuario o salud podría no llevarse a cabo. En ese sentido, desde el gobierno ecuatoriano se lanzó un proyecto de inversiones llamado Idearium. 4.5 millones de dólares al proyecto de inversión para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es importante destacar que el programa cuenta con asistencia técnica de Naciones Unidas. Según dijo el presidente Lasso, estos recursos permitirán financiar al menos 30 proyectos que contribuirán a solucionar algunas de las necesidades sociales, ambientales y económicas del país. Y usted puede preguntarse, pero ¿y qué investigan? Veamos algunos ejemplos de lo que está haciendo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que serán algunos de los que van a participar para este proyecto Idearium. Investigaciones científicas desarrolladas para la conservación de sitios arqueológicos, como el Cuerpo de Guardia y la elipse del Complejo Arqueológico Ingapirca. Otros ejemplos son las investigaciones aplicadas para la construcción o la conservación de bienes inmuebles con técnicas arquitectónicas vernáculas. Así queda más claro que las proyecciones a mediano y largo plazo dependen de investigaciones que hoy deben comenzar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Aumenta el comercio de productos escolares en Quito en la víspera del retorno a clases. Los padres buscan los mejores precios y aprovechan las ofertas del mercado. El ingreso a clases para el régimen Sierra Amazonía se acerca y padres de familia buscan las mejores opciones para sus hijos. Tratar de ahorrar, porque no hay economía. 150 en cada uno. ¿Y qué más compraría con eso? Solo lo básico, lo que se necesita. De ahí para comprar completamente se necesita más. En lo que es la parte de faldas y pantalón hay una subida de precios por la escasez de tela en el país. Solo uniformes yo más o menos calculo que se subió un 30, un 40% más. Tenemos el deportivo. Ante esta demanda en el centro comercial de mayorista en el sector de Guajaló Sur de Quito, los comerciantes hacen de todo para atraer a los clientes y exponen sus mejores descuentos. Aquí tenemos de todo, empezando por medias, camisetas, pantalones de casimir, jeans, tenemos las mochilas, tenemos calzado de diferentes calidades. Camisetas blancas, BBDs, todo lo que es de temporada en colores blancos, azules, que es para los estudiantes. Y es que esta temporada se ve inmersa en descuentos, ofertas y un intenso movimiento comercial, en el que padres de familia buscan principalmente ropa, zapatos, útiles escolares y accesorios para tener todo lo esencial para iniciar un nuevo ciclo escolar. $5, $6, $7, hasta la mochila más cara de $12. Las cartucheritas solo a $3, ¿no? Más las loncheritas a $5. Hay de todo económico, sí. ¿Están en promociones por temporada escolar? Temporada escolar en $10. ¿De qué hora a qué hora están atendiendo? Algunos abren desde las 2 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la noche. Es claro que a menos de 10 días para el retorno a clases, se observa cómo padres de familia buscan las promociones que beneficien a sus hijos, pero también buscan las opciones más económicas. La policía también desplegará más de 49.000 uniformados para controlar la seguridad en el feriado por el 10 de agosto. El operativo iniciará este jueves 10 de agosto desde las 12 del día y terminará el lunes 14 de agosto a las 6 de la mañana. De los 49.000 policías, 35.000 serán para seguridad ciudadana, 1.000 para sitios turísticos y más de 1.000 para ejes viales, plazas, parques y parqueaderos. Además, más de 4.000 uniformados estarán custodiando la seguridad de los demás de 300 eventos que se realizarán a nivel nacional. Y Quito se prepara para el feriado del 10 de agosto y una agenda completa para este mes de las artes. El municipio capitalino dio detalles del operativo para estos días de asueto. Desde las 10 de la mañana de este domingo iniciará el operativo de seguridad y control en el Distrito Metropolitano de Quito y se extenderá hasta el domingo en la madrugada. Para esto, las autoridades capitalinas anunciaron que estarán desplegados 1.130 agentes de control metropolitano y 1.050 bomberos. Principalmente en los ejes preventivos, disuasivos,
de vigilancia y de control del espacio público. El foco de este operativo de seguridad serán los casi 300 eventos en el Distrito Metropolitano, incluidos en museos y teatros, en donde se llevará a cabo una agenda por el mes de las artes. Se están desarrollando 72 eventos en todo el Distrito Metropolitano, 227 eventos en museos, en teatros y en centros culturales por motivo del Verano de las Artes, que es de conocimiento ya público. Adicionalmente, habrá control en terminales terrestres como en Quitumbe y Carcelén, también en parques y en balnearios como El Tingo y La Moya. Carolina Basante, Noticias 7. El municipio de Quito anunció que todos sus eventos programados para este feriado están suspendidos por el luto nacional. Sin embargo, partidos de fútbol y conciertos sí se realizarán. Ya hemos escuchado que en el estado de excepción tampoco hay restricción a la libertad de asociación. Por eso este jueves sí se está realizando el partido de Copa Sudamericana de Liga de Quito. Al igual que el concierto del chileno Alberto Plaza en el Teatro San Gabriel, los organizadores mencionaron que en el caso del recital habrá seguridad privada al interior del Coliseo y, de ser el caso, se solicitará presencia policial. Sin embargo, el municipio de Quito no está de acuerdo con que se efectúen este tipo de eventos de concentración masiva y mediante una resolución señalaron que solicitar a los actores privados se limiten los eventos de concentración masiva que puedan poner en riesgo la integridad de la ciudadanía en función de la declaratoria del estado de excepción vigente. Este pedido es un exhorto porque no hay potestad legal de impedir que se realicen, a diferencia de los eventos municipales que se habían convocado, como la Gran Fiesta de las Artes para el sábado. El día de ayer también quedó suspendido toda actividad instalada, realizada, organizada por el municipio de Quito para estos días. Son más de una quincena de actos culturales a propósito del feriado del 10 de agosto que se cancelaron para cumplir también con el luto nacional decretado por el gobierno. Una situación similar se repite en otras ciudades, aunque vale aclarar que no hay toque de queda en ninguna ciudad del país y la movilidad está permitida para asistir a eventos privados en todo el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.